Antes de la pandemia, el tema que más le preocupaba a los uruguayos era la seguridad. Y desde que se aprobó la LUC a principios de julio, los policías y militares retirados pueden portar armas, se flexibilizó la legítima defensa y se aumentaron las penas para menores en delitos gravísimos. Y nos preguntamos qué pueden provocar todos estos cambios. Vamos a tertuliar un poco con dos invitados que ya han llegado aquí a nuestro piso. Diego Sanjurjo, doctor en Ciencias Políticas e integrante del Programa de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Rafael Paternain, él es director del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias por aceptar la propuesta y por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es tan extenso el tema para charlarlo, ¿no? De las cosas que más ha preocupado a priori a la gente, a los ciudadanos, a todos nosotros, han sido, bueno, estos casos que queremos averiguar con ustedes si se presentan como nuevos o no, de gente que está agrediendo con bates de béisbol, de agresiones a cuidacoches, a adictos, a personas que son indigentes, que viven en la calle. Nos está llamando cada vez más la atención. Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque es un tema largo, larguísimo en la discusión política y pública del Uruguay. Este tema se ha instalado realmente como un tema difícil. Tenemos un escenario de violencia y de criminalidad hace ya mucho tiempo también complejo en el Uruguay, no es un escenario fácil. Tenemos este nuevo escenario de política y tenemos como un clima. Yo creo que hay un clima, efectivamente. En pocos meses el Uruguay, por distintas circunstancias, por procesos internos, pero también por procesos externos o asociados a la pandemia, nos ha cambiado la ecuación. La ecuación política, la ecuación social y el clima y las formas en que reaccionamos a eso. Yo creo que estamos en un momento en donde los problemas de fondo se mantienen inalterados. No va a haber nadie que pueda resolver el delito y la criminalidad en 4 meses. No tenemos derecho a exigirle a nadie que lo pueda resolver o que lo pueda controlar en ese tiempo, está claro, ¿no? Pero los problemas tienen hondura, se ha elegido un camino de política sobre el cual después obviamente podemos conversar. Yo ahí tengo muchas reservas y además tengo muchas preocupaciones. Y además hay un clima, efectivamente, ¿no? Es este clima como habilitante a que efectivamente se va corriendo la frontera de respuesta cada vez más violenta sobre los sectores que han estado más marcados por la vulnerabilidad, por la precariedad, estas reacciones que aparecen, que uno puede decir, bueno, son inéditas en parte, sí. Está bien, pero la precariedad y la vulnerabilidad en estos casos, por ejemplo, yendo puntualmente a estos casos de gente que se baja de autos de alta gama pegando con un bate de béisbol, como que no parece ser el caso. ¿En qué sentido? No es lo que hablas de las víctimas. No, yo hablo de las víctimas. De las víctimas. Claro, claro. O sea, los sujetos que efectivamente están siendo hostigados, castigados, reprimidos, acosados. Hay indicios también de violencia institucional y de violencia policial en ese sentido. Entonces, creo que hay un clima habilitante. Me parece que hay que... Sí, yo creo que hay un clima habilitante. ¿Se ha recrudecido? O sea, que sí hay... como patrones de conducta, o sea, porque llama la atención que ni siquiera desde el Ministerio del Interior o desde la Fiscalía o desde donde se está investigando todavía puedan conectar estos casos, pero que hay un bate de béisbol en ambos casos, ¿no? El caso que sale publicado hoy y el caso de hace un tiempo, pero el caso de que sale publicado hoy es una persona que volvía a trabajar en bicicleta, o sea, no es esa cosa de voy a buscar a los pastabaceros como se supone que era la intención. En un espacio específico, sino que... Claro. Sí, más allá de los casos y las conexiones, yo creo que sí, perdón, Diego, sí hay un clima habilitante de eso y es muy preocupante. A ver, en el Ministerio no tenemos ninguna denuncia de los primeros casos. Tenemos una denuncia, sí, del día de ayer, de un evento que pasó en el Prado, sobre el que al parecer todavía no tenemos una imagen. Pero para el Ministerio está claro, es otro tipo de delincuencia. Ya está, es decir, las personas que tenían... Si alguien persiguió a esta persona con un bate de béisbol, sea quien sea, en cualquier parte del territorio, y por la razón que sea, es un delincuente más. Yo comparto que hay un nuevo clima, sí, comparto, pero no creo que sea habilitante de este tipo de acciones en absoluto, porque el Ministerio ya no es que las critica, es que va a perseguir a estas personas, y estas personas, si existen, van a terminar presas. Punto. Ya está, son delincuentes, no hay ningún apoyo de ningún tipo, ningún clima que lo ampare. Lo que puede haber, sí, es un cambio de actitud en relación a la delincuencia, que es un tipo más de delincuencia que tenemos en este país.
A mí a veces me parece que porque no hablamos mucho de datos, muchas personas no son conscientes del nivel de delincuencia y el nivel de violencia que hay en Uruguay, ¿no? O sea, Uruguay, todos los tipos de delito violento han ido aumentando en los últimos años, ¿no? Pero igual parece hoy, más como de odio, ¿no? Porque y sí, puede ser que sea de odio, pero es un tipo de delincuencia. También, Sí, está, también sí, los está. titulares No hay que del tratarlo de diario esa que manera. hablaban de grupos neonazis nos ubican a nosotros en otro lugar, ¿no? Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso. Para tenerlo claro, ¿no? Uruguay hoy es su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es la cuarta más alta de América del Sur. Solo Colombia, Brasil y Venezuela tienen tasas peores que la nuestra. Montevideo, como ciudad, como capital, es la segunda capital por con más encima de homicidios Argentina. de toda América del Sur. ¿Por encima de Sí, Argentina? tiene más Es homicidios por discutible, el habitante. dato sobre Argentina es discutible por la fuente de información de Argentina. Por Pero los estamos en números. tasas Yo creo altas. que sí. Porque los Estamos en números tasas de altas, yo Argentina- comparto. Son tasas muy altas, donde, francamente, creo que es esperable que haya todo tipo de violencia, que de hecho hay. Como está tan concentrado en ciertos barrios de Montevideo, a veces no somos conscientes de esa violencia. Pero que está, está. Y bueno, el Ministerio no condena de ninguna manera esto, perdón, lo condena, no lo habilita, y nosotros lo trataremos como lo que son, delincuentes que tienen que ir presos. Punto. ¿Y por qué, Rafael, vos pensás que tiene que ver la política que está teniendo este nuevo gobierno? Asumo que lo estás asociando a eso con, no sé, una habilitación a este tipo de violencia. No, yo no hablaría de una habilitación directa de la política, porque eso sería un extremo muy fácil, un simplismo, ¿no? Me parece que hay todo un clima general de tendencias que vienen de largo, en el sentido de hacer responsables a los sujetos más vulnerables, a los sujetos más escondidos, a los sujetos que han pagado con la precariedad de las causas principales de la violencia y el delito. Y aparecen o se refuerzan algunas lógicas que tienen que ver con la intolerancia, con el rechazo, con el odio, y con las formas de violencia para dirimir la manera de convivir, que me parece que es eso lo que se ha instalado. Y yo creo que en buena medida la política, o por lo menos la orientación política, lo que ofrece en realidad es violencia institucional, violencia de Estado para resolver esto. En los mensajes de la LUC claramente está configurado eso, ¿no? Ahora podemos hablar de los allanamientos nocturnos, que no entra dentro de la LUC, pero en los institutos de la legítima defensa, en la habilitación a la posibilidad del porte de armas de fuego, a la resolución de los mensajes también en esta idea de el ejercicio de autoridad o la imposición de la policía mediante la lógica del delito, la posibilidad del desacato. En un momento en donde aparte estamos cuestionando tratados de derechos humanos que tienen que ver con la actuación de la justicia en la condena a delitos de derechos humanos. Entonces, pero eso es como una un mezcla clima muy grande, ¿no? No, Hay un tema es que de es una seguridad, mezcla, es que es una mezcla. pero hay un problema de seguridad que viene de antes. O sea, no es algo que pero por empezó supuesto, ahora. no estoy, ¿no? Ahí seamos claros y en hay la cuestiones continuidad y en la las que- ruptura, ¿no? Claro, y primero además también. Y por otro lado, hay cuestiones que el Frente Amplio, siendo gobierno, ha hecho que son durísimas también. Como elecciones y decisiones que tomaron que son durísimas. O sea, hay, Bonomi lo dice al día de hoy, hay un aumento de la cantidad de población carcelaria, privada de libertad, que enorgullece en un punto al Frente Amplio, en ese sentido, en la persecución del delito. Entonces, No a todo el Frente Amplio. no, yo sé, pero lo que digo es que ha habido, no es prerrogativa, o sea, por eso el unir una cosa con la otra es lo que como que me hace ruido, ¿no? Unir esa cuestión de la política que tiene 4 meses con esta cuestión social. O sea, por eso me preguntaba si era eso, que querías como asociarla en el sentido de No es como una unión de- directa, no es una unión directa. Yo creo que hay tendencias de continuidad. De hecho, yo creo que la política actual tiene muchos vasos comunicantes con la política anterior. Hay cosas fundamentales que se le parecen. Entre otras cosas, hay elencos enteros de autoridades policiales que trabajaron en las administraciones anteriores. Hay una línea de continuidad con la política criminal de mediados de la década del 90. O sea, hay cosas que sí se mantienen. Hay muchas iniciativas de la LUC que fueron propuestas en campaña por el candidato a la presidencia del Frente Amplio y en proyectos fallidos de leyes que estuvieron anteriormente. O sea, que hay líneas de continuidad desde mi punto de vista en una versión más empeorada, más radical, más negativa.
y en un clima social que tampoco empezó ahora, ¿no? Que tiene raíces profundas, pero que emerge. Y están emergiendo cosas muy preocupantes. Yo no quiero asociar la política con estos procesos, pero es necesario también darle una mirada de globalidad. Diego. Yo creo que no hay, es decir, la razón por la cual hay estos vasos comunicantes, que yo estoy de acuerdo, es porque los allanamientos, pedir la cédula en la calle, perseguir a los narcomenudistas, perseguir el narcotráfico, atacar los mercados ilegales, atacar a personas que salen en combates de béisbol, es el trabajo policial básico en Uruguay, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca y en cualquier país del mundo, en cualquier dimensión posible. Es decir, la idea de que uno pueda terminar con eso, en mi punto de vista, es absolutamente infantil, completamente infantil. Ahora, concuerdo sí que hay una nueva actitud. Sí, nosotros, como creo que dejó entrever un poco Rafael, a él le parece que hay un tema de clase que yo creo que en el gobierno anterior estaba presente. Es decir, al narcomenudeo, por ejemplo, no se lo atacaba con la fiereza con lo que nosotros pensamos que hay que atacarlo. Es decir, el hecho de ser ser vulnerable o ser de una clase social determinada nos parece que no tiene ninguna justificación para cometer delitos y para atacar a otros o para vender droga o para cometer cualquier tipo de delito. Es decir, la ley es la ley para todos. Nosotros nos parece, sí, que tanto el narcomenudeo como las personas que están arriba en las organizaciones criminales hay que atacarlas a todas por igual, porque si no lo que hacemos es es decir, el resultado sería el que tenemos hoy en Uruguay, una situación catastrófica en materia de seguridad. Catastrófica, donde francamente, o sea, creo que es justo tratar a los televidentes como adultos. Uruguay se está jugando todo en este combate. Nos estamos jugando la posibilidad de que si la tendencia continúa al alza, en 5, en 10 años ya estamos como Brasil, ya estamos como Colombia, estamos como países que son peligrosos en todo el planeta, conocidos por eso. Bueno, estamos ahí, jugándonosla. Yo creo que alternativa a muchas de las políticas que Rafael critica, creo que no hay, porque ese es el trabajo policial y creo que si uno lo hace bien, el delito tiene que reducirse. Quedó ahí sobrevolando el tema de la autoridad, ¿no? Del desacato, mejor dicho, de la policía, y nosotros muchas veces nos preguntamos qué está pasando justamente en los últimos años con esta cuestión del respeto a la autoridad. Hay quienes obviamente están en desacuerdo con esto de las penas por desacato a la policía. También hay quienes dicen, bueno, es hora también de darle a la policía herramientas para que la sociedad la respete más. Pero es como... Es un balance difícil. Es un balance difícil de lograr. Yo no soy jurista. Yo creo que las normas tienen que tener atrás un principio normativo sobre qué tipo de sociedad queremos tener. Yo no concibo un contexto en el cual uno pueda escupir, agredir o insultar a un policía. Francamente no lo concibo como una posibilidad que no deba ser sancionada, no lo concibo. Luego, pero si las penas ya tenía previstas sanciones, sí, ¿no? Si las penas son mayores... No es que no hubiera sanciones para eso. Estoy de acuerdo, pero me parece que las sociedades y los órganos republicanos tienen derecho a considerar que ciertos delitos en un momento del tiempo son más graves de lo que se pensaba antes, ¿no? O sea, lo dijimos antes, el Frente Amplio aumentó una cantidad de penas, bueno, porque hay un momento donde se piensa, bueno, estos crímenes son graves, tenemos que hacer hincapié en esto y aumentamos las penas. Esto es lo mismo, nosotros pensamos, sí, efectivamente, y lo hemos visto porque se ve todos los días, cómo la policía, ya no es que se le falte el respeto, es que se le agrede al policía. Y no está bien, es una agresión al Estado. Sabés que nosotros estamos hablando hoy justo, que estamos en un tiempo en que en realidad lo que supone la autoridad o los diferentes niveles en rango, que ya no se respetan como en otro tiempo. Incluso los maestros han sido víctimas en muchas oportunidades ¿verdad? Digo una cosa más y ya dejo a Rafael. Cuando hablamos de desacato a la autoridad, hablamos también, por ejemplo, de aumentar las penas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, también de la persona que se rompe una tobillera. Claro. Hablamos de eso, es decir, hoy por hoy la persona que tiene una tobillera porque agredió, por ejemplo, a su exmujer, se rompe la tobillera y no pasaba nada. No pasaba nada, era como, bueno, si no quiere cumplir las leyes, no las cumple. Yo creo que eso, ahí hay un tema con la justicia, me parece, con el Poder Judicial, y que no es tanto, porque otra vez, para mí, volvemos al tema de la inflación de penas. Una persona que va a desacatarse con un policía, no creo que esté pensando si va a tener 1 año, 2 minutos o 0 minutos en la cárcel. Creo que esa pelea para mí se juega por otro lado, pero me gustaría saber lo que piensa Rafael sobre Sí, eso. totalmente. Yo creo que no hay un cambio de actitud, lo que hay un cambio es de retórica y de énfasis y de mensajes. Un poco esta idea de la ilusión punitiva, de que si yo creo un delito para penalizar la mala conducta ciudadana hacia el policía, voy a imponer autoridad. Es parte de una concepción. No creo que sea solo un problema de actitud, es parte de una concepción
que además tiene el absurdo de que tiene agravantes según el rango del policía. O sea, yo voy a tener más sanción si agredo o escupo a un policía de mayor rango, ¿no? Una cosa absolutamente desproporcionada, que parte de esa ilusión punitiva, de ese deber ser, pero que no tiene efectos reales o no tiene efectos disuasivos en el comportamiento social, más allá de que sean conductas reprobables. La construcción de la autoridad policial es un proceso de larga data, o sea, forma parte de la manera en que la policía se relaciona con la ciudadanía, que trabaja, que se articula, que se vincula el modelo de gestión de la propia Estamos de policía. acuerdo que hace años que hay Pero claro, pero eso tiene... no hay no hay respeto a la autoridad policial. Pero la construcción, el respeto es una relación social. El respeto es una relación social, ¿no? Y ha habido una matriz de gestión policial, que es sobre la que hemos insistido que hay que transformar mucho más radicalmente de lo que se ha hecho en el último tiempo, que no ha contribuido precisamente a eso. Porque la policía trabaja según también enclaves territoriales, y los focos de conflicto con la policía no son unidireccionales. Hay mucha violencia institucional. Entonces, cuando alguien asume una responsabilidad de gestión, ¿no? Una de las cosas, además de los señalamientos legítimos que se hacen en torno a la gravedad del problema, la necesidad de enfrentar, de dar respuesta, de tener una política pública articulada, debe revisar también la herramienta. Y la herramienta tiene muchos problemas. Entonces, darle respeto, darle garantías a la policía, no es darle la razón para que reproduzca un modelo de gestión que ya sabemos que no funciona. Pero un poco más de apoyo sí, porque lo que estaban pidiendo siempre... La policía tenía mucho apoyo, ha tenido los mayores niveles de apoyo en la policía y las mayores transformaciones en el ciclo democrático. Son pedidos corporativos. Entonces, quiero redondear eso, que han sido más que nada pedidos corporativos, de algunos sectores con vocería dentro de la policía que consideran que el respeto... La sociedad entera está pidiendo, porque se han hecho distintas... Una cosa es el apoyo que desde el sistema político se le puede dar a la policía, y otra cosa son las demandas sociales que tienen que ver con la seguridad y eventualmente con los mayores niveles de eficacia y de eficiencia. Pero la policía puede trabajar de manera muy distinta a como ha trabajado. No hay una única manera, como dice Diego, de gestión policial. Yo no creo que haya, no conozco muchos policías, no conozco ninguno que vaya a estar de acuerdo en que no se sancione a una persona que le escupe o que le insulta o que le agrede. Francamente no lo entiendo. Y esta discusión en general me cuesta tenerla porque no entiendo de vuelta qué justificación hay para eso. O sea, ¿por qué está mal decir a un policía, a un maestro, a un médico, no se lo puede insultar, no se lo puede escupir, no se lo puede agredir? Eso supuestamente no se puede. Desde ese lugar lo estoy diciendo. Sí, está bien, pero... es una norma, ¿no? Es una cosa que acrecienta una pena o te dice, te va a pasar esto. Las personas que hacen eso, en general, no les importa mucho lo que les dice la ley. Pero eso, ¿cómo lo sabes? Bueno, y en principio me parece que es así, que tienen esa cuestión de que no tienen la antes norma. de hacerlo, digamos. En algún lugar el Estado no está presente como una cuestión de los límites de lo que puedo hacer o no puedo hacer. Si entonces vos decís que las personas no se ven de ninguna manera disuadidas por sanciones, estamos poniendo en jaque todo el No, pero las todo el sanciones sistema ya de justicia. existen. O sea, eso es lo que Ya existen, digo. sí, pero igual que antes existía también, por ejemplo, antes cuando una pareja mataba a una mujer, había una sanción, ya existía. Pero en algún momento, durante el gobierno del Frente Amplio, se consideró que esas penas debían ser agrandadas. ¿Por qué? Porque era un crimen que se consideraba más grave de lo que estaba ahí y tenía que tener una sanción que disuada bien a los agresores. Esto es lo mismo. Nos parece francamente que la policía, estamos en un momento donde es evidente que no se respeta a la policía, lo vemos en videos, lo vemos en la calle, lo ve todo el mundo. No entiendo cuál es el problema de aumentar la sanción, porque de vuelta no tiene ninguna justificación esa Pero acción. ¿cuál sería la solución? Porque en realidad aumentar la sanción, a lo que ya hay sanción, aumentar la sanción es, bueno, de repente me da un poco más de miedo hacerlo, ¿está? Pero ponele, hay miles de cuestiones en las que no te va a importar, pero digo, ¿qué más se puede hacer para que el respeto exista y para que la convivencia sea buena? A ver, yo creo que esto, como siempre, es una pata de muchas respuestas. Quiero decir, nadie está diciendo que esto sea la panacea. Nadie está diciendo que por pasar un aumento de este tipo de penas, de repente ya nadie va a agredir a la policía. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que es grave, es muy grave. Este gobierno y este ministerio considera que es bastante más grave de lo que al parecer se consideraba antes. Y bueno, queremos sancionarlo de una mejor manera. Ya está, creo que es legítimo. ¿Qué pasa con los policías retirados que resulta que ahora pueden portar armas?
¿Eso sienten que otorga más seguridad a la ciudadanía? Bueno, vamos por el camino de ampliar la posibilidad. La pregunta es qué capacidad tiene una persona que... el aparato armado, la presencia de armas de fuego, la discrecionalidad de la posibilidad de la legítima defensa. Estamos dando respuestas que en realidad lo más probable, ojalá que me equivoque, ¿no? Porque acá está toda la discusión con los dos institutos estos de la ampliación de la legítima defensa, más la incorporación de policías retirados que puedan tener porte y demás. Uno se para en un escenario de probabilidad, y no es que desee efectivamente que las cosas empeoren, pero el razonamiento lleva a pensar de que estamos ante un escenario que lejos, a pesar de la voluntad por sancionar determinadas conductas, lejos de retroceder o hacer retroceder, como es el objetivo, puede llegar a ampliar las situaciones y las dinámicas de violencia. Porque tanto el respeto como las dinámicas delictivas no tienen una lectura jurídica o penal o simplemente unilateral, son relaciones sociales, son vínculos, ¿no? Diego decía, bueno, ¿cuál es el problema que no se sancione cuando alguien maltrata a un funcionario público o a un policía? No, claro que no. El problema es que eso no puede entenderse unilateralmente, es un vínculo, y en determinados lugares la violencia es una relación, es una interacción, no es simplemente el respeto, la falta de respeto, la cuestión unilateral. Y con la cuestión de las armas de fuego en contextos de violencia y de altos niveles de violencia como tenemos en el Uruguay, uno lleva a pensar que en realidad el eje debe estar mucho más puesto en un proceso radical de profesionalización de la policía en el ejercicio, en el uso del ejercicio de la violencia legítima, mucho más que en la ampliación de las potestades de los recursos como la legítima defensa o la posibilidad de que los retirados puedan portar armas. Es preocupante. Igual hay una lectura, en Rafael, términos de las que puede sonar simplista, pero también es una lectura que es del ciudadano común, ¿no? Que nos está escuchando y que dice, está fantástico, es un tema de vínculos, hay que aumentar las penas o no, bueno, todo esto que estamos discutiendo, ¿no? Pero la cuestión es que pasan y pasan años, gobiernos, ideologías, técnicos, ministros, estrategia, un montón de cosas, y parece que nada cambia. Entonces cuando uno escucha y en definitiva sale a la calle y todo el tiempo es un problema tras de otro, o lo asaltan, o te roban, o te pegan un culatazo en la frente, o tenés una boca de pasta base en la esquina. Pasan los años y es lo mismo. Entonces llega un momento también que el ciudadano se harta y dice, bueno, está bien, yo entiendo la teoría desde los puntos ideológicos de cada uno, pero en definitiva, ¿cuál es la solución que se le está dando al ciudadano? Porque parece que no la tiene, cada vez estamos peor. A ver, la policía, la seguridad es solo una pata de la sociedad. Quiero decir, que está claro que, y ahí estamos de acuerdo, la mayoría de estos problemas tienen una raíz que es educativa, que es social, que va por otros cauces. Ahora, nosotros desde el Ministerio del Interior, Rafael, que es experto en seguridad, tenemos que ocuparnos de esta, no podemos empezar a hablar ahora de educación porque claro, se nos va, pero ¿no será que capaz que estamos demasiado concentrados en lo político y no en lo técnico? Decir, bueno, a ver, acá hay algo que hay que solucionar, o sea, independientemente de los gobiernos, de una cuestión de Estado. Yo personalmente creo que esta pata, la de la seguridad en Uruguay en los últimos años, no se gestionó bien, punto. Y esa es una de las razones por las que aumentó tan fácilmente la delincuencia. Porque además no es un fenómeno global, es decir, en la mayoría de los países del mundo la delincuencia se reduce año a año. Incluso en Sudamérica hay países como de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, donde año a año tienen menos delincuencia. Nosotros año a año tenemos más delincuencia y por eso es que hoy Uruguay ya es uno de los países más peligrosos de la región. Es por eso. Bueno, hay soluciones que se pueden encontrar. Yo espero que en 5 años me inviten de vuelta y les pueda decir, miren, a nosotros los números nos han dado y estamos en bajada. Eso es lo que nosotros esperamos. Yo espero en 5 años también que me inviten y espero estar equivocado. Y lo voy a admitir públicamente con el mayor gusto. O sea, uno en estos casos cuando analiza los escenarios y proyecta algunas cosas, en estos temas que son tan ríspidos, lo que quisiera es estar equivocado. Y si realmente uno se equivoca en esto, vendré acá, si me invitan obviamente, a reconocerlo con el mayor placer. De todas maneras, ¿por qué la situación no cambia? Esa es una buena pregunta. Uno podría decir, bueno, porque siempre estamos haciendo lo mismo y siempre estamos discutiendo sobre lo mismo y siempre estamos en la centralidad de la cuestión punitiva o en la cuestión de la centralidad de la discrecionalidad de la policía. Siempre estamos discutiendo básicamente
básicamente sobre lo mismo, solo que cada vez en una versión más aumentada, ¿no? Esto cuando uno toma un calmante para algo que no necesita calmante, y como el dolor no cede, voy tomando cada vez más dosis de calmante hasta un punto que digo, pero ¿cómo puede ser que estoy tomando cada vez más y tengo menos soluciones? Esa es una pregunta interesante para hacerse, porque nos desafía a todos, ¿no? Y no nos lleva a un callejón sin salida, porque donde esta pregunta no tenga una respuesta social un poquito más ambiciosa, nos puede llevar a callejones cada vez más preocupantes, de respuestas cada vez más autoritarias. Yo creo que el paquete de lo que se anuncia ahora no nos va a dejar en una mejor situación. No ojalá me equivoque. Y otro tema, después el tema es también cómo vamos a evaluar los resultados de la política de este gobierno, que me importa muchísimo y me inquieta muchísimo. Ahora, antes los de indicadores, eso, los datos, cómo vamos a medir el delito, porque eso va a ser un tema Eso difícil. siempre es un tema, ¿no? Siempre es un tema. Como el Siempre. trabajo. Las mediciones del trabajo son confío cosas que muy Diego nos dé difíciles una de medir. mano. Pero vamos, Robert Parrado nos está mirando, le mandamos un saludo, y él escribió un tuit ahora hace poquito para ti, Rafael. Dice, se equivoca Paternine, los policías retirados recuperaron un derecho que se les había quitado. Esto es con el porte de armas cuando se jubilan y se retiran. No hablé de ese tema porque nos fuimos de... Sí. sí. Porque te preguntaba si otorgaba más seguridad a la gente, ¿no? Porque nos llamaba la atención primero que alguien pudiese utilizar un arma, primero hablando con la... Partamos de la base primero. Los policías son entrenados, formados para tener y usar armas de fuego. Eso los convierte en la población de menor riesgo con armas de fuego que puede haber, prácticamente. Además sucede que como tienen armas de fuego durante toda su carrera, por lo general una vez que se retiren siguen teniendo armas de fuego. Está bien, pero no es lo mismo tener 30 años que tener 60. Está bien, pero... En todo, en reflejos, en un montón de cosas, Pero ¿no? la ley toma en cuenta eso. Es decir, no es que no se le hace una prueba de idoneidad al policía. Es decir, pasa por los mismos filtros que cualquier otro ciudadano. Ya está, si la persona tiene un problema de ceguera, por ejemplo, no va a poder tener un arma legalmente. Ya está. Es decir, si eso se va a repercutir en mayor seguridad para la población, creo que sería un impacto demasiado grande para lo que puede ser. ¿El problema está en el francamente. porte o está en el mercado negro y en el Yo creo que robo aumenta de los armas justamente a los policías, ¿no? Yo quería volver un segundín con respecto a lo que dijo Parrado, ¿no? Sí. El tema de que eso era un derecho que tenía el policía retirado, o sea, que ve como que eso fue algo que se le quitó al policía. ¿Eso existió así? ¿Fue así? Bueno, ahí yo francamente no sé si es un derecho, dónde está consagrado ese derecho, tal vez lo sea. No es una discusión sobre derechos, sino sobre conveniencias. Pero eso antes estaba, digamos. O sea, Sí, antes sí. el policía retirado podía seguir. En un contexto donde las armas de fuego tienen la centralidad que tienen, en donde hemos visto episodios muy dramáticos vinculados con la suerte de muchos funcionarios policiales, la expansión de esto me parece que va a ser un aliciente también para los mercados negros, y no van a venir buenas noticias. Entonces, ¿un derecho para qué? ¿Y cuándo se le quitó el porte de armas? El año no me acuerdo. Ahora, No, era yo legal tampoco, el porte de francamente armas. no. Es decir, esto se está reconstituyendo, algo Claro. que se les quitó. Ahora, la pregunta de los derechos, a mí también siempre me llama la atención cómo se habla de derechos de manera completamente libre. Es decir, cuando decimos no me pueden pedir la cédula porque están infringiendo mis derechos, ¿no? Cuando yo tengo derecho a delinquir de noche, así que es mi derecho a estar aquí y nadie puede entrar a mi casa. Es lo mismo, es decir, son leyes que cambian, punto. En este momento hay una mayoría en el Parlamento que considera que ciertas acciones deben ser sancionadas, o que, por ejemplo, los policías deben recuperar esa potestad que tenían para tener armas una vez que estaban retirados. Ya está. Es decir, lo llaman, políticamente se utiliza la parte de derecho según a quien le convenga, claramente, ¿no? Pero Robert, a quien le mando un fuerte abrazo, tiene toda la razón. Es decir, los policías antes tenían esa potestad, ahora después no la tuvieron, en los últimos años no la tuvieron y ahora la recuperan. Ya está. Yo personalmente no creo que tenga ningún impacto ni ningún riesgo para la ciudadanía. Estamos volviendo a pasos agigantados a la vieja policía, ¿no? Y eso en parte explica por qué no avanzamos en las cosas que tenemos que avanzar. Pero en la materia de nueva política nueva pública. policía tuvo los peores resultados de la historia de este país. O sea, No sé si los partamos peores de esa base. resultados, no sé si los peores resultados. Hay que compararlo con cada contexto. A ver, Habría que preguntarle a muchas de las actuales autoridades del Ministerio del Interior en qué situación dejaron la seguridad. Seguramente cuando ellos dejaron los gobiernos, lo dejaron con los peores resultados de la seguridad en el Uruguay. Imposible decir eso. En cárceles seguro. Vamos a hacer una pausa, hacemos una pausa y yo busco gráficos. Manda una pausa hasta mañana, porque Sí, pero en tengo 2 minutos cerramos tengo el- gráficos. Y se te ocurra que van a pasar los 5 años antes de que vuelvan. No, pero Seguro. los resultados, no es un problema los de gráficos, resultados. porque los sistemas de información no tenían ninguna credibilidad. ¿En qué? Ah, Entonces, o sea, ese es el
Uruguay problema. siempre Ese es tuvo otro esta tasa tema. de homicidios. por No, favor. los homicidios no. No, a ver, Los homicidios no, el los éxito o el homicidios no. fracaso de un Ministerio del Interior se mide por la ausencia de delito. Ya está, es decir, podemos hablar lo que sea, pero en los últimos 10 años explotó el delito en este país. Explotó, lo saben los televidentes, lo dicen los datos, lo dice la evidencia. Creo que es incuestionable, francamente lo creo. Pero no importa, porque no fuimos Pero del yo no tema, lo- no pero yo no importa. lo niego. Lo que digo es que dividir entre antigua policía y nueva policía es ridículo y creo que si entramos en esa discusión tendremos que llegar a la conclusión de que la nueva policía fracasó estrepitosamente. Por desgracia, fracasó estrepitosamente. No sé cómo ver eso de otra forma, francamente. Pero a mí me es irrelevante porque yo no quiero una nueva policía, quiero mejorar la policía que tenemos. Es decir, heredamos un tipo de policía, perfecto. Esto es con lo que tenemos que trabajar, esta es nuestra responsabilidad, tenemos que seguir mejorando, punto. Eso es compartible, el tema es cómo mejoramos. ¿Y se puede trabajar juntos? Y el tema es qué hacemos. ¿Se puede lograr eso? Desde el Parlamento, desde las Y, instituciones. y aceptar que algo bueno también se hizo, ¿no? Yo creo que se hicieron cosas buenas, sí. No se tradujo en resultados, claramente. Pero hubo cosas que sí son buenas en los últimos 15 años, como en todas las áreas de gobierno. Y bueno, nosotros tenemos que agarrar esas y continuarlas y las que no cambiarlas. ¿Se punto. puede trabajar juntos, Rafael? ¿En qué sentido? ¿A nivel político? Y sí, A nivel- desde el lugar de cada uno. Sí, se debe. Es se un debe, tema país, se debe digo, no es un contribuir tema a eso. partidario, es un tema país. No, por supuesto, se debe contribuir a eso. Hay que dar las condiciones para que eso sea posible. Yo creo que en la medida en que haya un marco de política pública tan centrado en lo punitivo, en lo policial, va a ser mucho más difícil. Y vamos a estar con esta pregunta sin tener buenas respuestas. Y vamos a seguir pidiendo calmantes sin que el dolor mengüe. Me parece que sí, que hay que ampliar la agenda de la política de seguridad, trabajar mucho más sobre los factores de riesgo, más que sobre las consecuencias o sobre las reacciones. Y a mí me preocupa mucho, hablando de esto de trabajar juntos, cómo vamos a medir el delito y con qué calidad profesional vamos a medir el delito, porque el ministro del Interior ha dado señales preocupante. Dice, bueno, hemos mejorado en estos 4 meses. Estás abriendo un tema que no vamos que a no poder podemos pandemia no hubiera desarrollar. existido, entonces, Porque Así que tenemos que yo ahí cerrar el propongo, programa. ¿Puedo y decir creo una que hay una oración? obligación Una oración. radical de que ¿Cómo se haya van a medir? políticas públicas en ese Tenemos sentido. el mismo observatorio de criminalidad y violencia que el Que gobierno había antes. pasado y va a utilizar probablemente la misma metodología. Así que se va a poder medir, se va a hacer público y cada uno va a poder juzgar los resultados según lo que hay que juzgarlo. Con otras si jerarquías están ahí policiales, o no. ¿no? Se viene la segunda edición. breve. Capítulo ¿Cómo no? 2. ¿Cómo no? Rafael Sí. Paternar, Dios Antes de justo. los 5 años. Antes por de los eso. 5 años. Gracias por venir. Un gusto. Muchas gracias. Placer.